Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca del Tribunal de Nuremberg, por qué se formó, sus antecedentes históricos y algunas curiosidades que es necesario saber. No olvides que si quieres apoyarme, puedes darle like a este video y suscribirte, para así poder llegar a más personas y obtener más tu apoyo. Se dice que el Tribunal de Nuremberg fue el intento más desarrollado para dar una respuesta jurídica y para decidir la suerte de instigadores de crímenes tan aberrantes como lo fueron la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, en donde murieron cerca de 40 millones de personas. Este tribunal no tuvo precedentes en la historia de la humanidad, nunca se había hecho tal cosa parecida antes, y fue clave para sentar las bases de un diseño normativo y judicial, para que se exija responsabilidades jurídicas tanto a individuos como a estados que desencadenen crímenes de guerra, genocidios o crímenes contra la humanidad. Estos delitos fueron imputados a los dirigentes nazis que las fuerzas aliadas pudieron capturar tras su derrota en el año 1945. Es cierto que los dirigentes nazis merecían todos los castigos posibles, pero en ese momento tampoco se podía retroceder en el tiempo y dar un castigo o una ejecución sin antes un juicio previo. Es por eso que se había previsto que este tribunal iniciara funciones en agosto de 1945. Así, estos juicios se realizaron a modo de ejemplo para que no vuelvan a suceder este tipo de calamidades. Este tribunal también sirvió de modelo para otros posteriores, como el de Ruanda, el de Yugoslavia y hasta incluso el Tribunal Penal Internacional. El verdadero reto en esa época de este tribunal era ver qué castigos y qué soluciones se daba para la prevención y comisión de todos estos delitos que se les quería imputar a los dirigentes nazis. Un dato que hay que resaltar es que, aunque se conoce como Tribunal o Juicio de Nuremberg, en realidad fueron muchos, pero el principal fue en el que se juzgó a la cúpula de los dirigentes nazis, pues hubo otros en los que se juzgaron incluso hasta policías, médicos y hasta ciudadanos. Con este tribunal se dejó de lado la tradición antigua en la que se daba una amnistía general a los gobernantes vencidos, y por lo tanto tampoco se exigía una responsabilidad individual, sino solo estatal por los crímenes o los actos cometidos por los soldados. Pero esto fue cambiando paulatinamente desde el Tratado de Sèvres en Turquía en el año 1920. Cabe resaltar que en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se había creado una comisión para juzgar a los causantes de dicha guerra, pero al final no se llegó a nada. Cabe resaltar que con el Tratado de Versalles se exigía la entrega de 900 personas para que sean juzgados por crímenes de guerra, entre ellos el emperador Guillermo II. Pero como estos tribunales o estas comisiones no tenían competencia internacional, sino solo competencia nacional, no constituyeron un precedente para un derecho internacional. Hubo problemas en esas épocas después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo protestas para que se redujera el número de personas que se exigía que sean entregadas, pues se redujo desde las 900 personas inicialmente a solo 45. Además, Bélgica se había negado a extraditar al emperador Guillermo II para que sea juzgado. Este era el contexto en el que se encontraba el derecho internacional antes de la creación del Tribunal de Nuremberg. En medio de la Segunda Guerra Mundial hubo protestas y tras el desvelamiento de las atrocidades que cometía el ejército nazi, se reunieron los representantes de los aliados en el Palacio de St. James, en Londres, en 1942. En esta reunión se declara que se debían juzgar a los causantes de los crímenes de guerra y de la Segunda Guerra Mundial precisamente, y tratar de dilucidar si es que en realidad eran los causantes o no. En 1943 se instauró una comisión por las potencias aliadas, ya que la propia ONU todavía no existía. En esa comisión se pretendía castigar delitos que al momento de la comisión de estos no estaban sancionados por el derecho internacional vigente, y ese era un problema. Aunque suene extraño, estos hechos no estaban castigados penalmente al momento de su comisión, y para esto se tuvieron que crear leyes que los sancionasen en ese momento.
pero esto incluso iba en contra del principio de retroactividad, por el cual se señala que no se debían crear leyes que castigasen delitos que al momento de su comisión no estuvieran sancionados por una norma penal. Se corría el riesgo de que se llevasen a cabo juicios ilegales y que los abogados de los acusados aprovechasen esta falta de legislación para que consigan una eventual absolución. Incluso en este tribunal habían diferencias entre su concepción de las posiciones británicas, norteamericanas y soviéticas principalmente, ya que por ejemplo Winston Churchill pensaba que los dirigentes nazis debían ser ejecutados inmediatamente, solo con el derecho a ser identificados. Lo mismo opinaba el ministro de Justicia británico, amparándose en una tradición medieval británica. Los británicos tenían esta posición por lo que había pasado con el emperador Guillermo II en la Primera Guerra Mundial, pero esta posición era opuesta a la norteamericana, ya que ellos sí apostaban por un juicio previamente estructurado para que se determine la responsabilidad jurídica de los dirigentes nazis. Los soviéticos, por su parte, en un inicio habían adoptado la posición británica, pues en la conferencia de Teherán de 1943 exigieron el fusilamiento de más de 50.000 nazis, pero poco a poco fueron cambiando su posición hacia la posición norteamericana de un juicio previamente estructurado. Este cambio de actitud de los soviéticos se debió principalmente a dos razones. La primera fue que, por una parte, se era un poco coherente con los juicios que ellos mismos estaban realizando en las represiones que ellos mismos realizaron en los años 30, aunque en estos juicios se cometían las mayores aberraciones jurídicas posibles. Y por otra parte, ellos pensaban que a través de estos juicios la Unión Soviética podría alcanzar un estatus de superpotencia. Incluso dentro de las posiciones internas de los Estados Unidos hubo discrepancias, pues hubo una ligera discrepancia entre Henry Morgenthau, secretario general del Tesoro norteamericano, y Henry Stimson. Mientras que el primero exigía medidas más drásticas, Henry Stimson, el segundo, exigía medidas un poco más estructuradas a través de un juicio que estuviera integrado por un tribunal internacional. Esta toma de posiciones discrepantes entre británicos y estadounidenses fue paradójica, pues los Estados Unidos estaban más de acuerdo con la URSS, que era un gobierno con el cual no compatibilizaba, a diferencia de los británicos que sí eran aliados, por lo que llevó a que los Estados Unidos tratara de convencer a los británicos que la posición que ellos exigían iba incluso en contra de su propia tradición jurídica. El 26 de abril de 1945, Henry Stimson nombra una comisión para que se organice el enjuiciamiento de los dirigentes de las potencias del eje, pero principalmente de los dirigentes nazis. El 2 de mayo se nombra al fiscal representante de los Estados Unidos, quien fue Robert Jackson, quien en ese momento era juez del Tribunal Supremo y además fiscal general del Estado en el gobierno de Roosevelt. La actitud norteamericana sobre un juicio previo se vio fortalecida por la llegada de Truman a la presidencia en el año 1945, quien apostaba por la imparcialidad y por la existencia de un juicio previo bien estructurado por un tribunal internacional. Ante las presiones, Winston Churchill acepta la posición de un juicio previo, para evitar más que todo discrepancias en el acta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Además, se incluye a los franceses, para constituir un tribunal en donde cada potencia tenga a un juez y a un fiscal en jefe para que lo represente. Una vez reunidos los representantes de cada estado, el 26 de junio de 1945, empezaron a aflorar nuevamente las discrepancias, pues el fiscal soviético tenía la idea de que en la conferencia de Yalta a los dirigentes nazis ya se los había condenado, y en este juicio solo se iba a ver la culpabilidad y la condena que recibiría cada uno. No se tenían claros los principios por los cuales se debían elaborar la lista de los acusados o de los imputados, ni tampoco la propia naturaleza del Tribunal de Nuremberg. También esto se basa y estas discrepancias son parte de una diferencia sustancial entre los sistemas jurídicos
de las potencias que estaban inmiscuidas en la creación de este tribunal. Por una parte, la tradición jurídica anglosajona basada en el common law y, por otra parte, la tradición jurídica del derecho romano de Francia y la Unión Soviética. Estas diferencias se daban en cuanto a la declaración de los testigos, por ejemplo. Otro problema era que se asumiese precipitadamente la culpabilidad. Esto era paradójico y algo difícil de entender, pues no era lógico que se realizase un proceso, incluso sabiendo los crímenes tan aberrantes que habían cometido los dirigentes nazis. El lugar donde se iban a realizar estos juicios también fue objeto de discusión. En un primer momento se propuso lugares como Luxemburgo, Múnich, Leipzig, etc. Los soviéticos se decantaban por Berlín, pero esto generaba problemas primero para los norteamericanos, pues se encontraba en un territorio bajo administración soviética, y por otra parte la ciudad estaba dividida entre todas las potencias, lo que también causaría grandes problemas. El jefe de gobierno de ocupación militar de los Estados Unidos, Lucius Clay, opinaba que la ciudad elegida fuese Nuremberg. Esta propuesta fue apoyada tanto por franceses y británicos. Los soviéticos, aunque objetaron en un primer momento, terminaron aceptándola. Esta ciudad fue elegida porque en esta se realizaban los eventos más importantes del partido nazi, llamados los días del partido nazi. Además, también fue el lugar en donde se dictaron las famosas leyes de 1934, donde se establecían las primeras discriminaciones hacia los judíos. Entre otras discusiones, también hubo la naturaleza misma de este tribunal. Había algunos autores que decían que este tribunal era un tribunal internacional, pero otros decían que era un tribunal de ocupación militar de los aliados, pues el gobierno de Alemania en ningún momento había autorizado la creación o la constitución de un órgano supraestatal. En todo caso, se asumió que el fundamento jurídico de este tribunal fue la capitulación sin condiciones del Tercer Reich, que, en virtud de la Declaración de Berlín del 5 de junio de 1945, las potencias aliadas asumían el control y el gobierno de la Alemania nazi de ese momento. Es por eso que se asumía a través de esta capitulación y esta Declaración de Berlín que se trataba este tribunal en base a normas aparentemente soberanas. Además, se estableció que la actividad propia del Tribunal de Nuremberg se llevaría a cabo a partir del año 1945, desde noviembre de 1945, con una duración aproximada de 10 meses, por lo cual terminaría a finales del año 1946. La Carta del Tribunal Militar Internacional, elaborada en la Conferencia de Londres de 1945, establecía el estatus de delito a los crímenes de guerra, a los crímenes contra la humanidad y a los crímenes contra la paz o de agresión. Además, se establecía que se iba a juzgar solo a los dirigentes que habían cometido delitos que no se circunscriban a un solo ámbito territorial, dejándose a los demás países en donde se habían cometido estos crímenes que se juzgasen solo a los dirigentes o a las personas que habían cometido crímenes en su ámbito territorial propiamente dicho. Además del juez y del fiscal en jefe que representaban a cada estado, a cada superpotencia también tenía un equipo jurídico. Como había ganado la propuesta norteamericana del juicio previo, los norteamericanos o estadounidenses tenían el equipo jurídico más grande, con 200 miembros. Le seguían los británicos en mucha menor medida, con 34. Los franceses eran menos aún que los británicos, pues estos estaban ocupados en reorganizar y reconstruir su gobierno central tras la ocupación nazi y tras la división del país en dos. Es así, por ejemplo, que la vista del primer juicio de Nuremberg duró un total de 218 días. En un principio, los acusados en su totalidad se declaraban inocentes, por dos razones principalmente. La primera era que Hitler era la autoridad máxima y por ende en él recaía toda la responsabilidad. Y la segunda era la subordinación, ya que todos los dirigentes nazis le debían obediencia por el estatus de subordinación que tenían respecto a Adolf Hitler. La creación y el desarrollo de este tribunal de Nuremberg fue
y tuvo un gran impacto a nivel del derecho internacional, pero también generaron mucha duda jurídica, a pesar de que los delitos que estaban acusándose o imputándoseles a los acusados aún no estaban regidos por una ley penal, sea internacional o nacional. ¿Crees que fue justo, teniendo en cuenta la gran aberración y los grandes crímenes que habían cometido los dirigentes nazis? No olvides de suscribirte a este canal y darle like a este video. Muchas gracias.